damos gracias en esta mañana por tu misericordia y por tu amor. Te pedimos que usted nos ayude en este día a comprender tu palabra y a poder aplicarla en nuestras vidas, que es lo más importante. Ayúdanos, Señor, a través de ella a crecer y a madurar en el cuerpo de Cristo. Amén. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos, hermanas. En este día les voy a pedir que utilicemos mucho nuestras Biblias. Es más importante la palabra que lo que yo pueda decir, pero por supuesto que hay que ir comprobando y siguiendo la palabra para ir uniendo todos estos hilos de lo que nos quiere decir el Señor a través de esta carta a los Efesios que hemos leído en este día. Hay que entender un poquitito cuál era el sentido, dónde estaba Éfeso, para poder entender el sentido de lo que Pablo le quería decir a su iglesia. Éfeso era la capital de la provincia romana en Asia, era un puerto comercial en la costa oeste, donde actualmente es el país de Turquía. Era muy visitado porque como era un puerto comercial, llegaba mucha gente a este lugar, había muchas personas de distintas naciones, judíos, romanos, griegos, gente del mundo en general. En Hechos, capítulo 19, se relata los acontecimientos que vivió el apóstol Pablo en Éfeso en su segundo viaje misionero. Recuerden que Pablo hizo 3 viajes misioneros. En el segundo viaje, Pablo visitó la ciudad de Éfeso y allí fundó su iglesia. En Hechos 19-18 dice que Pablo estuvo asistiendo y predicando durante 3 meses en las sinagogas el Evangelio del Señor. Hechos 19-10 dice que se mantuvo por 2 años más predicando en la escuela de un hombre llamado Tirano, porque no lo dejaron predicar en la sinagoga. Aunque Hechos 20-31 declara que en total estuvo 3 años en esa región, no solo en Éfeso, sino que predicó en todas las regiones aledañas a esta ciudad. Hermanos, por medio de Pablo, Dios hizo grandes milagros en la región de Asia. Se convirtieron muchas personas al Evangelio. La sombra de Pablo al pasar por las calles sanaba a los enfermos. Hizo grandes milagros en esa región. Pero eso también trajo un gran problema en Éfeso, debido a que en ese lugar, de acuerdo a lo que relata también Hechos 19, se adoraba una diosa en Éfeso que se llamaba Diana. En la literatura romana se llamaba Diana, en la literatura griega se llama Artemisa, pero es la misma persona. Recuerden lo que dijimos el domingo pasado, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces, arameo dijo en griego. Entonces, en la literatura griega se hablaba de Artemisa y en la literatura romana se hablaba de Diana. Pero recuerden que había una influencia ahí también del Imperio Romano, entonces da lo mismo, era la misma persona. Diana o Artemisa era la misma diosa y tenía un templo que en ese tiempo era una maravilla del mundo. Y los seguidores de Diana defendían a su diosa, oponiéndose con fuerza al Evangelio. De esta manera Pablo y los demás hermanos de ese lugar debían luchar y perseverar frente a los reclamos, protestas y todo tipo de opresión en contra del Evangelio. Había una fuerte división, no era una división pequeña, no pasaba desapercibida, había una muy fuerte división entre los creyentes y los no creyentes. El libro o la carta de Pablo a los Efesios fue escrito aproximadamente 5 años después de que Pablo dejara Éfeso, pero Pablo estaba encarcelado en Roma. Hermanos, sin la carta de los Efesios,
Nuestra fe, nuestra creencia tendría muchos vacíos que no se explicaban con exactitud y con el misterio que estaba muchas veces escrito en las otras cartas. La gloria y las riquezas de la redención en Cristo Jesús están escritas en la carta a los Efesios. Es una carta que se puede dividir en dos partes. La primera parte, desde el capítulo 1 al 3, son capítulos llenos de doctrina, donde se describe la naturaleza y origen de nuestra redención, donde nos deja claro una vez más dentro de las Escrituras que Dios opera en su buena voluntad en amor. En cambio, los capítulos 4 al 6, justo donde partimos hoy, desde el 4 al 6, son exhortaciones a luchar contra el pecado y la inmoralidad, tomando la armadura de Dios para resistir esos pecados. En resumen, los capítulos del 1 al 3 son teoría, doctrina, pero desde el capítulo 4 al 6 es la práctica que debe vivir la iglesia. Por lo tanto, vamos a comenzar el capítulo 4 con principios de unidad. Principios de unidad. ¿Cómo espera usted, por ejemplo, que se vista un abogado? No como yo, porque a mí me falta la corbata. ¿Cierto? Uno espera que un abogado ande de corbata. Si usted tiene una reunión, ni Dios lo quiera, si tiene algún problema judicial y tiene que reunirse con un abogado, lo más seguro es que esté de traje y corbata. ¿Cómo anda un carpintero? Anda siempre con la wincha, el flexómetro ahí en el bolsillo, por si hay que medir cualquier cosita, ¿cierto? ¿Cómo anda un deportista? Siempre anda con zapatillas, buzo y polera. Anda de acuerdo a su vocación. Y a pesar de que los ejemplos que yo les doy son de apariencia, lo primero que nos llama Pablo en Efesios 4, versículos 1, es que andemos como es digno de nuestra vocación. Hermanos, hemos sido llamados al camino del Señor por medio de la fe en Jesucristo, que es Dios hecho carne. Por lo tanto, debemos andar de forma tal que honremos ese nombre. No podemos andar como la gente del mundo, como los gentiles, debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Y esta vocación cristiana implica que debemos conducirnos de acuerdo a Efesios, como está escrito en Efesios. Vamos siguiendo la lectura. Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Ya? Vamos a hablar de cada palabrita porque cada palabra realmente es muy importante. Esta vocación debemos conducirnos con humildad. Como les decía, en la primera parte de Efesios está la teoría y en la segunda parte la práctica. Y la práctica, donde Pablo nos dice que andemos con humildad, la podemos encontrar en la teoría, Efesios 2, 8 al 9. Pablo le dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Con humildad significa que debemos estar conscientes de nuestra realidad, estimando como mayores a los demás. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Les voy a dar un ejemplo. Yo no me puedo enorgullecer o vanagloriar de mis herencias, porque mis padres me pueden haber concedido herencias. Justo soy hijo único, no tengo con quién pelear. Pero yo no me puedo vanagloriar de las herencias que ellos me dieron, porque yo no las obtuve. Las recibo por gracia, por regalo, pero yo no me las gané. Entonces, eso es lo que nos dice Pablo. Ustedes,
por gracia son salvos. No pueden enorgullecerse de esa gracia porque es un regalo. Por eso les dice que no es por obra, no es por tu obra, no es por tu sacrificio, es por gracia, es por regalo. Y como no es por tu obra, no es por lo que tú hiciste, por eso tú no puedes vanagloriarte. Tienes que ser humilde. Esto lo recibí por amor, por gracia, por regalo inmerecido. Lo tengo porque Dios me amó y me lo dio. Entonces, eso es nuestra primera conducta de vocación cristiana, humildad. Y la encontramos ahí, por ejemplo, en Efesios. Y en tantos más, pero se los tomo de ahí de Efesios. Soy heredero de algo que no me corresponde y Dios me ha regalado esta salvación y yo la recibo con humildad y con gratitud. Con mansedumbre. Yo siempre me acuerdo de un ejemplo de una clase de religión en la escuela, en donde con gráficos y con dibujitos nos enseñaban que bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad, y había un buey. Entonces, ¿qué mejor que entender la mansedumbre con un buey? Para entender, a propósito, un paréntesis, para entender el Evangelio hay que saber harto de campo, ¿ah? Ahora la gente no planta ni papas, pero hay que entender harto de campos, hay que entender harto de la agricultura, porque los judíos eran agricultores. Entonces hay que entender la mansedumbre con el ejemplo de un buey. Un buey tiene mucha fuerza, pero controla su fuerza de tal modo de hacer bien el trabajo. No sale como un loco disparado, porque ese no sería un buey manso. Por lo tanto, la mansedumbre es tener una gran fuerza interior y una enorme convicción de que Dios nos ayuda a afrontar situaciones adversas, sin recurrir a la violencia o sin caer en sentimientos de odio y rencor. Y Pablo, a través de su propia vida y a través de su propia experiencia, nos enseña que él fue un hombre manso. Vamos a leer Hechos 20. Hechos 20. Tomémonos con calma para poder entender la vida de Pablo. Hechos 20, versículos 17 al 38. Dice así la palabra del Señor: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que ya me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé
que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y lloró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Pablo sabía que le esperaban grandes tribulaciones, pero él llevaba al Espíritu Santo con gran poder. Entonces, por eso yo les decía, es tener una gran fuerza y una gran convicción que Dios me acompaña, a pesar de las tribulaciones, a pesar del dolor, a pesar de la opresión de los seguidores de Diana, y a pesar de que dentro mismo de la misma iglesia podían salir personas para hacer perder al Evangelio, él tenía la fe y la convicción de que el Señor levantaría dentro de la iglesia obispos para apacentar la iglesia del Señor. Entonces debemos conducirnos con mansedumbre, teniendo esta gran fuerza interior, sin perder la calma, sin tener odio, sin tener rencor, soportándonos. Otra palabra importante. Siempre se ha descrito la palabra que debemos soportar a los hermanos. y es una palabra despectiva para hablar de la tolerancia. Sin embargo, no se trata de tolerar al hermano difícil. Soportar tiene que ver con la palabra de sostener una carga. Y esto significa, por lo tanto, que el verdadero sentido de soportándonos los unos a los otros es llevar sobre nosotros las cargas de los otros. En la iglesia no todos son fuertes para predicar, por ejemplo. Por lo tanto, los que predican tienen que soportar la debilidad de los que no pueden estudiar bien la palabra para explicarla bien. Hay otros hermanos que son buenos para cocinar. Bueno, ellos soportan a los hermanos que son de dedos torcidos para poder cocinar y para hacer ricos alimentos. Pero se da cuenta que la debilidad de uno la soporta la fortaleza del otro. A eso se refiere. No que yo tenga que soportar al hermano que es difícil de carácter o que es peleador. No se trata de eso, hermanos. Porque al final del versículo 2 hay una palabra muy importante. Y no se trata de soportar de mala gana. Ya de ahí lo vamos a ir viendo. Con paciencia. Vamos a ir armando este puzzle porque dice, vamos armando, ¿cierto? Vamos repasando. Versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Ya vimos lo que era la humildad y mansedumbre. Soportándonos, ¿cierto? Con paciencia. Paciencia. Hay que tener paciencia y la paciencia implica tiempo. Hermanos, hay que soportarnos durante el tiempo que sea necesario. Soportando las cargas, no soportando el carácter. Perseverar, hermanos, durante largo tiempo. Persistir en atender a nuestros hermanos que están en necesidad
hasta que se resuelva su situación. No sirve de nada soportar al hermano o ayudar al hermano y dejarlo tirado después que se las arregle solo. Hay que soportar su dolor, su angustia, su enfermedad, su necesidad con paciencia, es decir, persistir en seguir atendiéndolo, en seguir ayudándolo hasta que sea resuelta su situación. Si es necesario hasta que se termine su vida, hasta ahí debe soportar la iglesia la necesidad de los hermanos. Eso se refiere cuando dice soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Y por qué? No significa que es soportar al hermano del carácter difícil, porque eso sería una carga, una dificultad, un tropiezo. Porque al final del versículo 2 dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En amor. Entonces, esta es una palabra muy importante que se repite muchas veces y es bajo la premisa del amor, no por obligación, sino con la misma buena voluntad con la que Dios nos llamó a esta vocación. Efesios 3, 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo. Y Efesios 1 dice que bendito sea el Dios y Padre, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, así como Cristo nos escogió y nos predestinó por amor, nosotros también debemos actuar por amor. Volvamos a repetir, que andemos como es digno de nuestra vocación, con que fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Ya? El amor es una decisión, debemos ser solícitos. Solícitos significa que debemos apresurarnos por hacer algo, diligentes, haciendo todo lo posible para que, hermanos, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo que Pablo quería es que la iglesia de Éfeso cumpliera todas estas cosas para mantener la iglesia unida. Recuerden que había una fuerte disputa entre los ídolos y el Evangelio de Cristo, y no quería que la iglesia se separara, porque una iglesia dividida contra sí misma no persevera. ¿Cómo le iban a ganar a los ídolos si la iglesia estaba dividida? Entonces, lo que Pablo quería es que anduviésemos con humildad dentro del cuerpo de Cristo, siendo muy mansos y soportándonos todas las cargas de los otros, para mantener esta unidad en el vínculo de la paz. Hermanos, y hay un principio importante de por qué debemos mantener esta unidad. Versículo 4. Porque hay un cuerpo, porque hay un espíritu, porque hay un Señor, porque hay una fe, porque hay un bautismo y porque hay un solo Dios y Padre. Hay un Espíritu, tercera persona de la Trinidad. Hay un Señor, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, la segunda persona. Y hay un solo Dios y Padre, la primera persona de la Trinidad. Es un recordatorio, hermanos, que tenemos un solo Dios, una sola fe, un bautismo. Por lo tanto, no podemos estar divididos, no podemos pelearnos entre sí, no podemos andar de orgullosos entre nosotros mismos,
si nosotros conocemos nuestras debilidades. No tenemos de qué enorgullecernos, porque todos hemos sido comprados a precio de sangre, no habiendo hecho nada nosotros para merecerlo. Hermanos y hermanas, estos principios de unidad son porque Dios también tiene una estrategia y ha establecido estrategias para lograr esta unidad. Hay un solo Dios, pero esto no implica uniformidad. Hay múltiples manifestaciones y vocaciones que Dios ha repartido a la iglesia. El versículo 7 dice que cada creyente tiene un don. Esta pregunta yo la he escuchado desde que voy a la iglesia. ¿Cuál es tu don? Y hay hermanos que todavía no conocen su don. Pero el versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros, no dice algunos, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El versículo 8 y 9, donde dice, por lo cual, dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Esto no debería entenderse como que Jesús descendió al infierno. Más bien deberíamos entenderlo desde el siguiente libro, Filipenses, a continuación de Efesios. Filipenses 2, versículos 5 al 11. Dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este mismo Jesús, hermanos, que siendo Dios no se aferró a su condición de Dios, sino que se humilló para bajar entre nosotros, este mismo Jesús repartió los dones a la iglesia para lograr la unidad que Pablo tanto anhelaba para la iglesia. En Corintios 12, vamos a Corintios 12 y aprovechemos que tenemos la palabra en nuestras manos, hermanos. Primera de Corintios 12 habla de los dones espirituales. Ustedes seguramente lo han leído muchas veces. Y en ella, en Primera de Corintios 12:8, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, al otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ya somos un solo cuerpo, hay un solo Dios, hay un solo Padre, hay un solo Señor, pero hay muchas manifestaciones dentro de la iglesia. El capítulo 12 de Primera de Corintios finaliza con una palabra curiosa, porque les dice en resumen, miren, ustedes hermanos, anhelen el don que quieran. Si quieren tener el don de lenguas, pídanle al Señor don de lenguas. Si quieren pedirle al Señor don de sanidad, pídanle al Señor don de sanidad. Pero yo les quiero decir que hay una cosa mejor que esta. Y ahí comienza el capítulo 13. Porque le dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe.
y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, se da cuenta que se está refiriendo a esos dones que están escritos en el capítulo 12. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, hermanos, Pablo quiere que la iglesia logre unidad, no importa con los dones que ustedes tengan y la multiplicidad de habilidades que tengamos en la iglesia, lo importante es que haya amor en la iglesia. Y esa es la estrategia principal de que podemos tener muchos dones, muchas manifestaciones, pero si no lo estamos usando para la unidad de la iglesia, no sirven de nada. Por eso lo repiten muchas veces, solícitos en guardar la unidad y solícitos de cumplir estas cosas en amor. ¿Ya? Versículos de Efesios 14 al 16. Efesios 14 al 16 ahora. Vamos a ir armando este asunto. Porque hablamos de principios de unidad. Hay un principio importante, que Dios es uno solo. Y hay una estrategia de Dios que Dios utiliza para lograr esta unidad, que son los dones espirituales, pero siempre en amor, aplicados en amor. ¿Cuál es el objetivo de esta estrategia? ¿Cuál es el objetivo de estos principios de unidad? ¿Qué espera de un niño, de un bebé usted? Que crezca, ¿cierto? Que aprenda a hablar, que aprenda a caminar. ¿Qué espera de usted de un niño que aprendió a leer, a unir las letritas, que vaya comprendiendo lo que lee? ¿Cierto? ¿Qué se espera de un creyente? Que crezca en el conocimiento de Dios, que aprenda de Dios. Si el creyente no crece, hay que darle un suplemento alimenticio si es que, por ejemplo, los niños no crecen. Hay que llevarlo al médico. ¿Qué está pasando que no crece? Si un creyente no crece, hay que darle el alimento necesario para que no seamos como niños fluctuantes. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Esa palabra por estratagema significa astucia, engaño, por engaño. O usted a un niño, ¿cuánto no han engañado a un niño para que se quede tranquilo, para que deje de pedir dulce o cualquier cosa? Un niño es fácil de engañar. Usted le dice algo y cree, porque tiene la mente fresca. Y lo que Pablo no quiere es que ustedes sigan siendo niños, porque se les predica la palabra todos los domingos y siguen actuando como niños, sino que sean maduros en la fe y que entiendan definitivamente la palabra y que apliquen la palabra en sus vidas. Pero seguimos siendo niños. Nos dicen algo allá, ¡oh, le creemos! Nos dicen algo acá, ¡oh, le creemos! La astucia del mundo es impresionante cómo engaña a los hijos del Señor. No, que vivimos en el siglo XXI, de los tiempos modernos, ahora ya no se hace lo de antes. No, que hay que respetar los derechos de las minorías sexuales. No, es que los animales tienen sus derechos. No, es que la inteligencia artificial todo lo puede. Hermanos, nunca en esta tierra, debajo del sol, van a crear algo que elimine el pecado del hombre. Porque solo Jesús lo puede hacer. Amén. Solo Jesús lo puede hacer. Porque Él fue el único que murió por nosotros. Él llevó nuestras cargas. Y no hay nada en este mundo, no vas a encontrar nada en este mundo. Porque en este mundo todo es vanidad. Nada tiene sentido. Pero en Cristo encuentras la vida eterna. El perdón de tus pecados. Y si hemos fallado en la unidad de la iglesia, solamente Cristo puede restaurar esta unidad. No hay nada creado, ni las pantallas, ni la música, ni nuestros talentos, que pueda
suplir lo que Cristo hizo por nosotros. Hay un solo Cristo, hay un solo Salvador, y Él es el único que puede permitir esta unidad en nuestra iglesia. Hermanos, de verdad que yo creo que Éfeso, la iglesia de Éfeso, tenía un problema con el amor, porque Pablo lo menciona muchas veces. Quizás era una gran preocupación. El apóstol Juan en Apocalipsis, vamos a Apocalipsis ahora, capítulo 2, porque dice que hay un mensaje para la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2, versículo 1 al 5 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Recuerden la paciencia de su trabajo? Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermanos, si hemos fallado, si hemos hecho las cosas para vanagloriarnos a nosotros, es tiempo de arrepentirnos, de reconocer delante de Dios y delante de los hermanos y hermanas que hemos fallado. Porque a eso nos llama la palabra, estamos a tiempo. Has olvidado tu primer amor, has olvidado tu compromiso, has olvidado que tus dones hay que manifestarlos en amor, no con orgullo, en amor. O sea, volvamos al principio. El principio de esto es que Dios nos llamó con amor y nosotros también debemos actuar con amor. Por lo tanto, si no estamos actuando con amor, debemos arrepentirnos. Si no, es como ese platillo que suena y listo, no hace nada. Hermanos y hermanas, desde hace un año, ¿cuánto has crecido en el conocimiento de Dios? ¿Has aprendido algo nuevo del Señor? ¿Cuál es tu don espiritual? Como yo les decía, esta pregunta yo la he escuchado de antes y uno cuando es joven, ¿cuál será? No sé. Pero cuando uno crece, ya debería saber. Por eso el Señor nos dice que no seamos como niños, sino que crezcamos. ¿Cuánto hemos crecido? ¿Cómo has utilizado tu don? Suponiendo que usted ya encontró y sabe cuál es su don espiritual. Recuerden, hermanos, que Pablo les dijo: ustedes pueden preferir los dones que quieran, pero hermanos, es más sencillo que en lo que usted sabe hacer, lo que sea, hágalo con amor. Si toca instrumentos, a mis hermanos que son músicos, hágalo con amor. Ese es su don. No es tan difícil, hermanos. Si usted tiene, no sé, estos dones porque el mismo Pablo lo dice, son dones especiales, son espectaculares. El don de sanidad, si usted cree que tiene el don de sanidad, pídale al Señor que de verdad le dé claridad en esto, pida consejos dentro de la iglesia y puede que tenga el don de sanidad, pero no lo oculte y sin embargo hágalo con amor. Hermanos, ¿en qué hemos mejorado hace un año? ¿En qué hemos crecido? Si no hemos crecido, hermanos, ¿a qué hemos estado viniendo? Nos exponemos a la palabra y no hay frutos. Seguimos necesitando leche en vez de alimentos sólidos. Hermanos, al final de todo el Evangelio es tan sencillo. Oración y lectura de la palabra. Oración y lectura de la palabra. Si no has crecido, hermanos, lee la palabra y ora al Señor para crecer. Hermanos, si cada creyente no busca a Dios con oración y lectura,
y no moldea su carácter, jamás aportará a la unidad de la iglesia, a la unidad del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 14:20 dice en esta versión: hermanos, no piensen como niños. Sin embargo, en cuanto a la maldad, en cuanto al pecado, sean inocentes como bebés. Y en su modo de pensar, sean adultos maduros. No quiere decir, hermanos, que no le hagamos caso a la maldad, no le hagamos caso a las artimañas de este mundo, como les decía en estos ejemplos, que el mundo nos quiere engañar de muchas formas. Seamos adultos maduros en el Evangelio, no creyendo cualquier cosa que nos dicen. Si usted tiene un problema en el mundo, pida consejo en la iglesia, no pida consejo en el mundo. Si usted tiene problemas en su matrimonio, no pida consejo en el mundo, porque le van a aconsejar que se separe. Si usted tiene problemas con sus amigos, no pida consejos en el mundo, porque se le van a armar buenos colaboradores para ir a pegarle al amigo. Pida consejo en la iglesia, porque ahí va a encontrar buenos consejos. Pida consejo en la palabra, porque ahí va a encontrar buen consejo. Por lo tanto, hermanos, no nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo y aferrémonos a la palabra del Señor, que es el mejor consejo. Por lo tanto, hermanos, como les decía, hay principios de unidad. Dios es uno solo. Hay un solo Salvador. Hay múltiples formas que Dios utiliza para mantener la unidad. Hay buenos maestros, pastores, ministros, músicos, servidores para mantener esta unidad. Hermanos, y debe ser aplicada esta unidad con amor, para que alcancemos la unidad del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, hermanos, si hay algo en que tengamos que arrepentirnos, hagámoslo ahora, antes de que sea tarde. Oremos al Señor. Señor, reconocemos en esta mañana que hemos sido inmaduros en tu iglesia. Señor, reconocemos que en vez de aportar a la unidad, hemos sido causa de división. Señor, reconocemos que en vez de felicitar al hermano, lo criticamos. Y por todas estas cosas te pedimos perdón, Señor, porque hemos actuado con orgullo. Hemos actuado creyendo que de nosotros depende nuestra salvación. Sin embargo, es un regalo que viene de ti. Por lo tanto, Señor, te pedimos perdón en esta mañana, porque hemos sido causa de división y no de unidad. Te pedimos que usted nos ayude de aquí en adelante a madurar, a crecer en el Evangelio, a crecer en el conocimiento de Cristo y a crecer también para colaborar en la unidad de la iglesia. Porque si no somos unidos, el mundo nos va a destruir y nos va a ganar. Y no queremos eso. Queremos que Cristo siga creciendo, que Cristo siga expandiéndose en nuestro alrededor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.